Ya estamos de vuelta aquí en Más Positivo, gracias a quienes siguen en nuestra sintonía a esta hora de la mañana, 11:10 completamente en vivo y en directo. Y ya les comenté entonces que, bueno, ya está saliendo en pantalla un amigo de la casa, creador, neopoeta y músico maulino, Pablo Humansor, que está junto a nosotros el día de hoy y viene a hablar específicamente de lo que fue el lanzamiento también de su disco Circadiano Astral, que tiene composiciones de 2025 y 2026 precisamente. Nosotros estuvimos haciendo una previa, hablando un poquito sobre cómo fue esta compilación, pero ahora ya el día 29 se lanzó con todo, ya está ahí listo en las plataformas para que la gente lo pueda disfrutar y me voy a girar para darle la bienvenida. ¿Cómo estás? Gusto de verte. Buenos días, ¿cómo está todo San Javier y Más Positivo? Así que bien contento de estar acá. Con un poco frío, pero contento. Oye, hoy día está heladito, si te veía ahí paseándote de un lado para otro. Muy frío. Sí. Bueno, hablemos un poquito, ya llevamos prácticamente un mes desde el lanzamiento. ¿Cómo ha sido este proceso también, Pablo? Sí, ha sido bien reconfortante porque, bueno, mencioné a la audiencia que los temas se lanzaron individual 2025 y parte del 2026, pero después se compilaron como unidad. Anteriormente se habían lanzado como digregados, sin orden, y le dimos un orden lógico como para que el oyente viera una experiencia total. Y ha tenido buena repercusión. Oye, mira, nosotros lo mencionamos también en la entrevista pasada, pero para quienes no están viendo, quizás no tuvieron la oportunidad, hablemos un poco de cómo fue ese trabajo, porque me imagino que tú no lo hiciste pensando en que esto iba a ser un disco. Tú lanzabas canciones y tuviste que darle un orden lógico ahora al final. ¿Fue así o todo fue planeado para después estar compilado en un disco? Claro, a diferencia de las producciones anteriores que eran discos pensados, acá cuando yo llegué a Talca, contacté con un colega que se llama Ludwig del Pino que me ayudó a la producción y empezamos a hacer temas. Coordinamos ahí 6 temas y después yo le dije quiero hacerlo en un disco. Pero ahí venía el desafío de cómo armamos el disco, entendiendo que ya se habían lanzado los temas, para darle como al oyente una estructura de un viaje o de un concepto. Y así, paradojalmente, por ejemplo, el último tema que se llama Mariposa el Letargo es el primero que se va a escuchar en el disco, porque tuve que armar un constructo mental para que la experiencia fuera más o menos entretenida, pero que dejara un concepto y no fuera tan desordenado. O sea, para que tuviera lógica básicamente, Claro. no fueran canciones una tras otra. Claro, porque son todas muy distintas, si bien se tuvo que remasterizar nuevamente para que tuviera una atmósfera, fue bien pensado en una experiencia que yo me imaginé y al andar la probé y dije, mira, esto puede ser bonito porque la gente lo puede escuchar, dura 20 minutos, son 6 temas, si lo escucha de un sopetón, creo que es una experiencia interesante. Bueno, ¿cuántas entonces canciones componen el disco? 6 temas. 6 temas. Ah, ya, entonces también como decía, un orden lógico, pero mira cómo es la mente, porque a pesar de todo, igual pudiste crear un concepto, pudiste crear una lógica, y generalmente cuando uno consumía más discos, compraba los discos, le gustaba escucharlo completo, entonces ahí uno va a entender la lógica en ese sentido. Hablemos un poco también de este proceso que ha sido llegar, motivarte también a este nuevo disco y por supuesto el trabajo que ha sido para compilarlo y tenerlo listo ya para el día 29. Claro, bueno, esto empezó el año pasado, en junio, julio. Yo tenía la idea de hacer... No pasó mucho tiempo en todo caso. Claro, yo tenía la idea ya de hacer un disco llegando a Talca, pero no podía contactar al antiguo productor, que estaba en Villa Alemana. Entonces dije, ¿con quién lo puedo hacer? Y en Talca apareció Ludwig, un amigo de mucho tiempo, que también se dedica a la música, pero primera vez que él producía a alguien, porque él se produce a sí mismo. Y le gustó la experiencia y ahí dije, mira, en realidad vamos a ir a Talca con la misiva de hacer temas. Y a mitad de camino, bueno, el disco. Se compila, la experiencia fue bonita, Ludwig también muy contento, me dijo, primera vez que hago producciones me voy a abrir a ayudar a más personas, como me gustó la experiencia, así que estoy capacitado. El sonido quedó de primera, pero fue todo un desafío porque habían temas que ya estaban creados, otros que no existían, y los que estaban creados había que rearmarlos porque no podían ser muy largos, los temas ahora pueden durar entre 3 a 3 minutos y medio. 2 minutos y medio, 3 minutos y No puedo durar medio, más como porque lo ya más. Ludwig me decía, mira, es que más largo ya los temas ya no funcionan así. No es como la vieja escuela que uno podía escuchar un tema de 7 minutos y tuvimos que hacer algunas cosas. Ay, tus temas eran de 6, 7 minutos. 4 minutos y medio, 5, se repetían algunas Ah, le estrofas. ponían intensidad. Entonces había que cortar y crear algunos espacios. Pero lo relevante es que yo venía con la idea de tocar guitarra y cantar y me grabaran así.
lo quería como muy a la vieja escuela, tipo un trovador. Y vimos en el camino que era necesario poner las atmósferas y algunas cosas como bajos, teclados, sintetizadores. Y eso se enmarca todavía dentro del rock indie, porque no es como no son baladas, no es trova, es un rock indie suave o rock soft. Y con esta atmósfera ya cae en esa categoría. Entonces fue todo un desafío, algo entretenido. Lo hicimos en mi casa, preparábamos un mini estudio, llevar a los equipos para allá. Entonces fue bien entretenido. Grabábamos todos los sábados, el día completo, almorzábamos juntos. Entonces fue un desafío. Le dedicaron harto. Entretenido. Cuando uno está en la creación se entretiene, porque es lo que uno ama y le gusta. Pero fue una experiencia para mí más madura también, pero entretenida. Claro, y también cómo fue este proceso, Pablo, en el fondo, porque tu esencia es la trova, la guitarra, muy hacia unplugged, no sé, te gusta muy íntimo esto. ¿Cómo fue también este proceso de dar vamos a atmosferizar, por decirlo de alguna forma, esta música, de darle este concepto más moderno, pero siempre manteniendo este estilo? ¿Cómo fue también abrir esa puerta a innovar un poquito en el trabajo que vienes haciendo desde antes? Claro, con las producciones anteriores que fueron como más rimbombante porque había más instrumentos, claro, yo quería algo más minimal, que que resaltara esta cosa, la entonces guitarra. lo hicimos al revés el tema. Claro, pero no se logró hacer lo que yo quería, en buen sentido, porque guitarra y voz no se escuchan acá en los temas, hay más instrumentación. Y hay atmósfera, que son estos ruidos ambientales y melodías atmosféricas que generan situaciones mayores a lo que puede ser una guitarra. Entonces siempre fue desde esa tribuna, algo minimal que se incorpore, y fue minimal. Pero igual las atmósferas le dan un sonido extraordinario. Pero te genera una experiencia sensorial distinta, sí, al final es eso, porque esto apela, según yo, a todo lo que es los sentidos. Es el tema, y claro, es distinto de la guitarra y la voz cuando ya tienes una atmósfera, al final te genera otras sensaciones también el cerebro, lo que es el sistema nervioso incluso, y yéndonos un poquito más allá. Ahora, este viaje, o circadiano astral también, este viaje en el que nos quiere remontar, ¿cómo se fue conjugando o por qué también lo mencionamos? Pero volvamos a reiterar, ¿por qué circadiano astral también? Cuando terminamos los temas, Ludwig me dice, ¿ya tenía el nombre del disco? Sí, circadiano astral. ¿Y qué tiene que ver circadiano astral con lo que estamos haciendo? Y le dije, ¿cómo que no tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Los primeros discos se llaman Onírico en Memoria, le dije. El segundo, Extemporáneo, y el tercero, Circadiano Astral, que habla del ciclo del sol y que afectan al biorritmo del cuerpo. Y astral, porque estamos conectados con el cosmos, la astralidad y el universo. Y la experiencia del disco, claro, parte de alguien que vive una vivencia en una playa muy bonito, con mariposa en letargo sublime, que se llama mariposa en letargo porque hay como un renacer. Viene todo este contexto de conocer a una mujer que tiene una historia profunda, y después este poeta supuestamente queda solo y se enfrenta al mundo que está en esta actualidad muy cambiante, un poco con conspiraciones, con temas políticos, con guerra, y viene justamente al final y termina con un tema que hace alusión a la guerra de estos jóvenes que van a pelear por una nación y el descalabro que produce. En ese sentido, entonces, tiene amor, introspección y vivencia en el mundo. Es un poquito. Es el concepto, sí. Que se trató de armar así, porque esa mezcla a veces, a lo mejor no pegaba con jugar los temas así, porque el primero es de amor, el segundo es como de una mujer, el tercero también es de amor, que vamos a tocar. Entonces tiene todo ese contexto. Pero en realidad está bien, creo yo, porque en realidad ni la vida es lineal. La vida no es lineal en nada, vivimos de emociones, vivimos de situaciones, entonces también nadie tiene una vida plana, ni lógica, ni un camino recto que recorrer. La vida es así tal cual, tiene matices, claro, y no se sabe momentos. Qué va a pasar. Exacto, y eso yo creo que eso también lo entretenido. Estamos enfrentados a todos estos cambios que ocurren en el mundo y que nos afectan como un país chiquitito como Chile, guerra en Irak, nos afecta acá. Entonces, claro. Hay temas, está la televisión, las noticias. Lo mejor que le puede pasar al mundo. La conspiración que uno piensa, todos estos temas que vienen medio raros, pero que nos afectan, pues, y los vemos en las noticias. Claro, efectivamente también, como decía, en el fondo, aunque digan que no, la vida es así, pues llena de situaciones de misterio. Yo no sé qué va a pasar media hora más, por ejemplo, en 5 minutos más. Bueno, no, sí sé qué va a pasar en 5 minutos más, lo más probable, pero uno no tiene el control de todo, y eso es también la novedad, porque la gente va a ir descubriendo esta historia a medida que vaya avanzando entonces en estos 6 temas. Ahora, como decía también, esto
permitió también, por ejemplo, darle un orden, también compilar estas canciones que, por decirlo de alguna forma, estaban sueltecitas, permitió también agruparlas de alguna forma. Claro, se fueron pensando, hubo un orden súper distinto al original como se fueron lanzando, porque me decía Ludwig, ya, ¿qué tema tiene? Yo tengo este tema, ya, después ¿cuál otro este? Lo hacíamos, lo producíamos, lo lanzábamos, un mes después se lanzaba en plataforma. Y después al final, ya, pues compilemos, y esa compilación ameritaba también remasterizar todo nuevamente, porque para que entienda más o menos el oyente, cuando uno hace un disco tiene que tener la misma atmósfera de todos los temas. Claro. Las voces son más o menos similares, que las guitarras tienen el mismo volumen, todo, se remasteriza. Eso es bonito porque también uno se enfrenta a, como oyente, a escuchar una experiencia que quiere que tenga cierta lógica, pero ahora ustedes son los que le van a dar la lógica. Yo te puedo decir, el disco se trata de esto, de esto, de esto, pero quizás la experiencia tuya va a ser distinta a la de otro, pero sí es una novedad completa. O sea, se quedaría trunca. Mi objetivo es que si alguien escucha los dos temas y no escucha el disco completo, porque tiene que escucharlo completo. Claro, Y esa es ahí la idea. se va a hacer como el constructo general. Y no dura más de 20 minutos, entonces es una experiencia que yo digo, tómate unos cafecitos, una cerveza en tu pieza con audífonos, en el auto, en un viaje, pero escúchalo completo, por favor. Y después me da una opinión. Así que esa es la invitación. Claro, la invitación entonces, claro, que haga el constructo completo, pero para eso, como decía, claro, tú le diste un concepto, le diste una lógica, pero lo más probable es que cuando yo termine de escucharlo, voy a decir, mira, a mí me generó esta sensación o yo la asocio a esto también, porque eso, bueno, depende mucho también de las vivencias personales, lo que uno esté pasando en ese momento, y la música, eso es lo que tiene de entretenido también, que la música uno la adapta a sus propias vivencias, y eso también me imagino que pasa con tu poesía, que también lo vas asociando o lo vas escribiendo a medida de que vas viendo situaciones o vas pasando por situaciones, porque como tú también eres compositor, escritor también, entonces pasando un poco por esa área también, Pablo. Sí, uno pasa por un proceso creativo en la cual como ser humano está inserto en una situación, en una vivencia, en un lugar, en una familia, en un constructo social, y van aflorando cosas. Uno es un poco más sensible, obviamente, Claro. la traspasa al papel, pero son vivencias personales que uno va viviendo y las va plasmando tranquilamente. Así que en ese contexto el arte lleva justamente a crear obras que, si bien son vivencias de uno, pero lo importante es la interpretación de los lectores y de los oyentes que le dan un valor superlativo en ese sentido. Porque uno puede opinar algo y escribir alguna idea, pero ustedes tienen la palabra de ver cómo lo interpretan. Es que eso te dice, a eso me Ahí refería toma más yo valor, con pues. el concepto o con lo que te decía anteriormente, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que yo esté pasando, con lo que yo he vivido, y uno lo va asociando a las situaciones propias de la vida de uno. Claro. Y por eso te decía que es tan dinámico y es tan bonito esto de la música, de la poesía también en general. Y hablando de eso, ¿cómo ha sido también? Te lo consulté anteriormente, pero quiero que volvamos a hablarlo, de fusionar estos dos mundos de la música, la escritura, la composición, y poder hacer este proceso creativo también, y que te permita que la gente pueda disfrutarlo y escucharlo también. Es un desafío mayor porque las dos cosas tienen que conjugar. Claro. Uno puede escribir una poesía en un papel, pero cuando la inserta en melodía, viene el desafío de que eso pegue bien. Pero también es bonito porque en mi caso generalmente hago primero la melodía, y después le inserto la letra, pero viene el desafío de que las palabras en música y tiene que sonar bien para poder cantar, que no suene tan rebuscado, pero que sí con un estilo. Entonces es algo bien entretenido, que a veces puede hacerse un tema en 5 minutos, y a veces puede durar mucho tiempo donde uno está ahí como puliéndolo y no resulta y lo cambia todo el tiempo. Pero es un desafío a gran escala y que me tiene contento porque hay un talento ahí que permite que esas fusiones sean bien originales. Uno también como artista tiene que tratar de diferenciarse y darle como la potencia. Entonces, como tú dices, ¿cuál sería mi potencia? Poesía en la música. Eso sería con buenas letras, que no digan cosas como muy superfluas, sino que bien poéticas pero profundas y con un sentir especial. Que tengan un mensaje Que tengan también. un mensaje. No voy a cantar algo tan Literal también. literal porque creo que se pierde un poco la magia. Y además que las palabras y el lenguaje es tan rico y si uno lo va conjugando bien, pega bien con la melodía y se hacen cosas bien artísticas, bien entretenidas. ¿Ves? A mi entender. Eso, es que por eso te digo que lo bueno es que tú supiste aprovechar
ambas cosas las conjugaste y eso también hace que un trabajo original lo puedas presentar ante la audiencia. En ese sentido también tu familia, ¿cómo ha sido parte de esto? Tus seres queridos, que me imagino que también siempre apoyándote a full en todo este proceso. Sí, pues ha sido como algo que se sorprenden porque me ven con de dónde tengo tanto material. Y uno día a día va haciendo cosas. Son procesos más o menos largos, pero que vienen con mucho tiempo atrás. Habían temas bien antiguos y temas nuevos. Entonces, ¿cuándo lo hace? Bueno, cuando estoy solo en mi casa, tengo el tiempo. Entonces, como ellos se dedican a hacer otras actividades, yo a veces estoy haciendo arte. Entonces, ellos se sorprenden de la cantidad de cosas que sigo haciendo. Y la motivación siempre va a estar, porque es como que yo entro en un estado de flujo, me siento contento, conecto ahí con la esencia, se plasman más cosas, entonces es como un motivo de vida. Y es un oficio que uno lo hace de corazón, obviamente que pensando en un lector, en un oyente, y quiere entregar lo mejor de sí. Y la retribución también es bonita. También llegan críticas, pero bueno, la crítica no me afecta, porque digo, no puede afectar ni la crítica positiva ni la negativa, porque si no estaría como a merced de lo que me diga la gente y hacer lo que ellos quieran. Y digo, mira, en realidad es mejor hacer obras que yo encuentre que están bien, y el lector dará su, y el oyente su interpretación. Pero lo hacemos con mucho cariño. Mira qué bueno eso también, porque en el fondo te permite hacer lo que tú quieres, plasmar lo que tú quieres, a pesar de que la audiencia es súper importante, pero también es muy bueno mantener ese sello propio y trabajar por ti finalmente también, que yo creo que eso es lo principal. Y como tú mencionabas también, o sea, tú creas toda una atmósfera para comenzar el proceso creativo, tienes tu espacio, como decía, y ahí fluye todo nomás, pues. Claro, el abanico en el arte es bien amplio, entonces uno tiene que buscar más que hacer copias de cosas que ya alguien ha hecho, un músico, un escritor, un artista, es buscar la diferenciación. Entonces ahí vuelvo a lo que hablábamos anteriormente, o sea, si me preguntan cuál es tu aporte, yo diría melodías artísticamente creativas, Claro. con poesía incierta. Esos dos mundos se conjugan y este disco justamente también da para poner aforismos relatados en los temas. Y Ludwig me abrió la cancha y me dijo, tírate una frasecita poética porque hay que darle el toque y ahí uno puede relatarlo. Entonces también hay frase y poesía y aforismos en la música. Perfecto. Ahora me encantaría que nos comentaras qué se viene para Pablo Manzor más adelante. Bueno, O por lo lo que se menos viene qué se ahora presenta. es seguir promocionando el disco este año. Ya estoy trabajando en 2 libros y ya con Ludwig quedamos de acuerdo en que había que hacer un disco más. Ah, ya. No hemos llegado a fecha, pero creo que debería el segundo semestre comenzar a hacerse. Pero esto vendría siendo como la parte 2 o algo totalmente renovado o lo que venga fluyendo de aquí a la Sería fecha. algo nuevo, sería un disco nuevo, con otro título, pero más o menos mantendríamos el mismo estilo. Ya. Atmósferas adecuadas para los temas. Guitarra y Y voz. quizá ahora podamos lograr lo que yo siempre quise, que sea solo mi guitarra y mi voz. Pero a veces dan como para ponerle algunas cosas y quedan un poquito más robustos y con más capacidad de herramientas musicales para que el oyente tenga una mejor experiencia. A veces reducirlo mucho es como volver a la vieja escuela que quizás a la gente le gusta, pero a veces uno se siente más apoyado con atmósferas que dan estos sentimientos y estas sensaciones más gratas al oyente. Efectivamente, también, ¿dónde la gente puede seguirte, escuchar también este disco? Porque eso también es súper importante. Claro, bueno, todos los discos se hacen en plataformas digitales. Claro. El mundo cambió, entonces las principales plataformas como YouTube Music, YouTube, Spotify, están los temas, el disco. Pero hay 140 y tantos portales más de música que quizás algunos pueden tener otros portales de música, pero los principales, Spotify y YouTube, siempre van a estar ahí. Y en Amazon, bueno, pueden encontrar todos mis libros. En mi blog personal es Instagram, Humansor Neopoeta, estoy haciendo esta información de libros y de música, y en Facebook como Pablo Humansor. Perfecto. Y el blog personal, que es un blogspot, paulomansor.blogspot.com. Oye, bueno, Pablo, te quiero dar las gracias también por esta entrevista, por contarnos parte de tu trabajo, qué es lo que se viene, pero mira, tú ya estás preparado y me encantaría si podríamos despedir esta entrevista ahí Sí, pues con la vamos un a tema. despedir con el tercer tema del disco que se llama Compás Ausente, que se va a tocar ahora en guitarra, pero quizá el oyente cuando escuche el disco va a ver que tiene un poquito más de atmósfera, pero lo vamos a hacer a la vieja escuela, con el sentimiento de tocar
como fue en origen, quería un tema en guitarra, con ausente. Todo irreal, superficial, tu risa, ese pequeño amanecer, tus ojos, solo me calma este compás, tu risa, esa voz. Ayer amé a una mujer terrible, sus garras eran todo un corazón. En el espacio de su vientre anida un miedo inconfesable al desamor. En el centro incendiario crecen bombas de inmortalidad. En el miedo timorato se ha convertido en fuego la verdad. Todo irreal, superficial, tu brisa, ese pequeño amanecer, tus ojos, solo me falta este compás, tu risa, esa voz. Ayer amé a una mujer sensible, sus ojos eran todo un ruiseñor. En el espacio de su alma habita miedo inconfesable al desamor. En el centro incendiario crecen bombas de inmortalidad. En el miedo timorato se ha convertido en mármol, también sal. Ayer amé, ayer amé, ayer amé.